El nervio espinal accesorio, también conocido como nervio accesorio, este corresponde al 11º par craneal. Lo primero que debemos tener en claro es qué tipo de nervio es. El nervio espinal es un nervio motor puro, es decir, su función es exclusivamente motora. No tiene función sensitiva, por lo que no transmite dolor, tacto ni temperatura. Su función se limita al control del movimiento muscular. Este nervio inerva dos músculos muy importantes del cuello y del hombro. El primero es el esternocleidomastoideo y el segundo el trapecio. En cuanto a su origen y trayecto, el nervio espinal tiene una característica particular. Sus fibras se originan en la médula espinal cervical y desde allí ascienden hacia el cráneo ingresando por el foramen magno. Posteriormente salen del cráneo a través del foramen yugular. Una vez fuera del cráneo, el nervio desciende por el cuello de manera superficial. En su recorrido, primero inerva el músculo esternocleidomastoideo y luego continúa su trayecto hacia el músculo trapecio, completando así su función motora principal. El esternocleidomastoideo es un músculo superficial del cuello, ubicado en la región anterolateral, y es visible al girar la cabeza. Se origina en el esternón y la clavícula, y se inserta en el proceso mastoides del hueso temporal. Su función principal es permitir la rotación de la cabeza hacia el lado opuesto y la inclinación del cuello hacia el mismo lado. Para evaluar el músculo esternocleidomastoideo, como examinador, debo colocarme frente al paciente, de manera que pueda observar claramente los movimientos del cuello. En primer lugar, le pido que mueva la cabeza hacia el lado izquierdo y luego hacia el lado derecho, sin aplicar resistencia. Con esta maniobra inicial compruebo la funcionalidad general, el rango de movimiento y la simetría del giro cervical. Una vez comprobado que el movimiento se realiza de forma adecuada, paso a la evaluación contra resistencia. Le indico al paciente, por favor gire la cabeza hacia el lado izquierdo, como si quisiera mirar su hombro, y hágalo con fuerza. Coloco mi mano sobre el lado de la cara del paciente y ejerzo resistencia en sentido contrario al movimiento, solicitándole que mantenga el giro. Repito el mismo procedimiento hacia el lado contrario para comparar ambos músculos. Ahora continuemos con el trapecio. Este es un músculo grande, superficial y plano, con forma de trapecio o diamante, ubicado en la región posterior del cuello y la espalda superior. Se extiende desde la base del cráneo hasta la columna dorsal y hacia los hombros. En cuanto a su función, este permite la elevación del hombro, como encogerlo y contribuyendo a la estabilidad de la escápula. Además, participa en la rotación de la escápula, lo que hace posible levantar el brazo por encima del plano horizontal, como alzar el brazo por encima de la cabeza. Para evaluar el trapecio, el examinador debe colocarse frente o detrás del paciente, asegurándose de tener una buena visualización de ambos hombros. Antes de tocarlo, le damos la indicación que por favor encoja los hombros con fuerza. Mientras el paciente eleva los hombros, colocamos las manos sobre ambos hombros y ejercemos una presión hacia abajo, pidiéndole que mantenga los hombros elevados contra la resistencia. En ese punto se evalúa la fuerza, la simetría del movimiento y la capacidad para sostener la contracción. Durante esta maniobra, el paciente también puede realizar el encogimiento de los hombros con los brazos ligeramente levantados, lo que facilitaría la observación del movimiento escapular. En ese momento también coloco las manos sobre ambos hombros y ejerzo una presión hacia abajo, pidiéndole que mantenga los hombros elevados contra la resistencia. En condiciones normales, el paciente eleva ambos hombros con igual intensidad y resiste la presión sin dificultad. Hablemos sobre el nervio hipogloso, que corresponde al 12º par craneal. En cuanto a su anatomía y a su fisiología, este nervio va a ser de tipo netamente motor, es decir, que no tiene una función sensitiva. Bueno, en cuanto a su origen, este se va a originar en lo que es en el bulbo raquídeo, específicamente en el núcleo del nervio hipogloso, y este se va a localizar lo que es en el suelo del cuarto
ventrículo y este va a emerger del cráneo a través del canal hipogloso y se va a dirigir a lo que es la lengua para inervar su musculatura, tanto los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua. En este caso, a excepción de lo que es un músculo extrínseco, que sería el palatogloso, ya que a este le va a inervar el nervio décimo, el nervio vago. En este caso, los músculos extrínsecos van a tener la función de moverse o mover la lengua en lo que es la cavidad oral, ya sea permitiendo lo que es la protrusión, retracción y los movimientos laterales, ¿no? Y en cuanto a los músculos intrínsecos, pues estos van a modificar lo que es la lengua, ¿no? La forma, ya sea alargarla o acortarla y asimismo aplanarla, ¿no? Y esto es esencial para lo que es la articulación del lenguaje. Ya, y en cuanto a su función, pues va a controlar los músculos de la lengua, como ya lo había mencionado, ya sea alargándola, cortándola, y asimismo va a permitir la articulación del habla y los movimientos necesarios para la deglución. Y cuando este nervio se vea afectado o lesionado, puede causar lo que es la disartria o también dificultad para la deglución. Ahora, para la exploración semiotécnica del nervio hipogloso, que va a ser el 12º par craneal, el paciente debe estar sentado con la cabeza en posición neutra y con una buena iluminación, ¿no? Bueno, primeramente vamos a empezar con la inspección de la lengua en reposo. En este caso, vamos a pedirle al paciente que abra la boca y presione ligeramente el piso de boca. Bueno, en este caso se observó la simetría de la lengua y también en algunos casos se puede observar alguna atrofia o una fasciculación, que esto van a ser movimientos finos e involuntarios. En el caso se encuentre esta atrofia o esta fasciculación, va a sugerir que va a haber una lesión periférica del nervio hipogloso. Ahora vamos a evaluar la protrusión de la lengua, para lo cual le pedimos al paciente que saque la lengua lo más que pueda. Bueno, en estos casos, cuando hay una lesión del nervio hipogloso, se va a observar una desviación al lado afectado, debido a la mayor fuerza del lado sano. A continuación vamos a evaluar la movilidad lingual, para lo cual vamos a pedirle al paciente que mueva la lengua hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo y hacia arriba. Bueno, en este caso se evaluó la amplitud, la simetría y la coordinación de la lengua. Vamos a evaluar la fuerza de la lengua, para lo cual pedimos al paciente que empuje su lengua contra nuestro dedo. Bueno, en esta evaluación se comparó la fuerza de ambos lados. Una disminución de fuerza lingual indica un compromiso del nervio hipogloso del lado afectado. Finalmente vamos a evaluar la articulación del lenguaje, para lo cual vamos a pedirle al paciente que repita los fonemas linguales R, L y T. R, L, T. Bueno, la dificultad para articular estos fonemas linguales se denomina disartria. Con estas maniobras se evalúa de manera completa la función motora del nervio hipogloso, que es fundamental para el habla, la masticación y la deglución.